Dice, paciente varón de 54 años que sufrió caída de un segundo piso con contacto directo del emitoras derecho, disculpen, ahí debe ser emitoras derecho, presentó distrés respiratorio y signo de shock. Usted podría sospechar los siguientes diagnósticos excepto. A ver, varón de 54 años que cae de una altura de más o menos 4 a 5 metros, cae sobre su hemitórax derecho, presenta distrés respiratorios y shock. ¿Cuál de ellos no podría considerarse dentro del cuadro del paciente? Dice A, neumotórax de atención, B, contusión pulmonar, C, neumotórax abierto, D, taponamiento cardíaco, E, hemotórax masivo. Muy bien. La contusión pulmonar, esa es la respuesta a la opción B. La contusión pulmonar es es un trauma del parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar se llena de sangre, se hace más o menos, tiene la misma fisiopatología de una neumonía, o sea, hay una infiltración sanguínea, a diferencia de una neumonía donde es una infiltración inflamatoria, esta es una infiltración de sangre que produce distrés respiratorio, pero no produce shock. Acá dice excepto. O sea, ¿cuál de las siguientes, para Chancay que pregunta, la B produce shock? No produce shock, la conducción pulmonar no produce shock. La conducción pulmonar produce solamente restricción ventilatoria nada más, disminución del parénquima pulmonar que no se produce intercambio gaseoso, y el tratamiento es similar a la de una neumonía en el cual se da suplemento de oxígeno, se da antibióticos y se espera que hasta que la contusión pulmonar se resuelva. En este caso, el excepto de la pregunta 23 vendría a ser la B, que es contusión pulmonar. Todas las demás producen hipotensión. 24 dice, perdón. Acá tenía algunas diapositivas para recordar. Esta es una diapositiva, una fotografía de un neumotórax de atención. El neumotórax de atención se trata mediante toracocentesis evacuatoria. Esa es la fotografía de un paciente que llegó al hospital con un trauma torácico penetrante en la región dorsal, en el hemitórax derecho, vino con gran distrés respiratorio, vino hipotenso. En ese momento se le hizo, lo que no queda claro era si era un hemotórax o un neumotórax, por eso que tiene una marquita acá de una toracocentesis que se hizo y salió aire. En realidad, apenas entró la aguja, el émbolo de la jeringa se llenó por sí sola de aire. Y inmediatamente se hizo la toracocentesis evacuatoria en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea clavicular media. Ese es el tratamiento de emergencia en neumotórax de atención. Este es un paciente que tiene múltiples fracturas costales, miren acá, y que tiene un hemotórax masivo. Este es un paciente que tiene tórax inestable y que tiene un enfisema subcutáneo bastante marcado, ¿no? Este es un paciente que tiene una lesión precordial paraesternal derecha. La región precordial se define como la línea o cualquier lesión que está entre las dos mamilas, ¿ya? Muy bien, vamos a la pregunta 24. Dice, ¿para qué puede ser útil la medición de la presión vesical en el paciente intervenido por traumatismo abdominal?
Muy bien, la respuesta es D. Para detectar el síndrome comportamental abdominal, que exigirá descompensación quirúrgica urgente del abdomen. Normalmente la presión intraabdominal es de 10 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. ¿Ok? Cuando se excede los 10, o sea, a partir de 11 para arriba, estamos hablando de hipertensión abdominal. Pero cuando excede esa hipertensión los 20 milímetros de mercurio, casi siempre estamos hablando del síndrome comportamental. Síndrome comportamental vendría a ser todos los cambios hemodinámicos que tiene el paciente cuando la presión abdominal está aumentada y casi siempre coincide con 20 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que sucede dentro del abdomen cuando la presión intraabdominal está aumentada por encima de 20? Lo que ocurre es que las la vena cava inferior se colapsa y al colapsarse disminuye la precarga cardíaca, obviamente, y disminuye el gasto cardíaco y hay hipotensión. Ese es el primer cambio hemodinámico que existe. El otro cambio es el cambio respiratorio. Al aumentar la presión intraabdominal, los diafragmas se elevan, restringiendo la ventilación. Entonces el paciente comienza a desaturar, comienza a llenarse de CO2, comienza a acumular CO2 y entra en una acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces es una situación de emergencia porque si continúa así el paciente, obviamente, me olvidaba, ¿no? También existe una falla renal porque igual la circulación a nivel renal también falla y el paciente puede entrar en una insuficiencia renal y casi siempre el paciente con síndrome comportamental entra en oliguria. Entonces, si se mantiene por mucho tiempo la presión intraabdominal muy elevada, el paciente va a estar en shock, el paciente va a estar en oliguria, va a ser insuficiencia renal, va a ser problemas respiratorios severos y el paciente puede fallecer. Entonces, la hipertensión abdominal también es una indicación de cirugía de emergencia y como hablamos la sesión anterior hace 2 o 3 semanas, es también indicación de cirugía de control de daños. Cuando hay síndrome comportamental abdominal asociado a la triada de la muerte, ¿no? Que es acidosis, hipotermia y coagulopatía. Muy bien, vamos a la pregunta número 25. Claro, por eso que, a ver, escuchen por favor, la pregunta de su compañera es bastante interesante. El tema de la laparoscopía, que aumentamos la presión intraabdominal con CO2, ¿puede producir un síndrome comportamental? Sí puede producir. Por eso es que utilizamos una presión límite de 14 milímetros de mercurio. Si nos excedemos de 14 milímetros de mercurio, el paciente puede desarrollar todo lo que les he explicado. Por eso que muchas veces cuando nosotros hacemos la laparoscopía, y estamos en neumoperitoneo y el anestesiólogo nos dice el paciente está hipotenso, nosotros tenemos que desinflar, o sea, evacuar el neumoperitoneo, esperar que se compense el paciente y hacer la laparoscopía ya no a 14, sino bajamos a 8 o a 10. Sí nos ha pasado varias veces. Pero con 20 milímetros de mercurio sí o sí haces síndrome comportamental. A esa presión las venas se colapsan. Muy bien, vamos a la pregunta número 25. Dice, según el sistema de graduación propuesto por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma,
La herida mayor a 3 centímetros de profundidad es la lesión hepática grado 3. Muy bien. Acuérdense, menor a 1 es grado 1, grado 2 es de 1 a 3 y grado 3 es mayor de 3. Muy bien, terminamos la parte de trauma multisistémico, trauma abdominal. Vamos a ver la parte de enfermedad diverticular. Dice, durante el estudio de una paciente que acude a la emergencia con dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre y defensa abdominal e irritación peritoneal, solicitaremos... A ver, por favor, hay una hoja de asistencia que está circulando. Vayan registrando. Menos tú. Muy bien. El paciente, ¿qué es lo que tiene? Probablemente tenga una diverticulitis, ¿no? Muy bien. La diverticulitis, hasta ese momento el paciente tenemos diagnóstico clínico con sospecha de diverticulitis, ¿no? Dolor en fosa ilíaca izquierda, con resistencia muscular y fiebre. ¿Ok? Está contraindicado hacer colonoscopía, está contraindicado hacer colon con enema, porque ya explicamos de que la presión intraluminal que se genera por esos exámenes puede empeorar o perforar la diverticulitis. Por lo tanto, ¿qué exámenes nos quedarían hacer? Tomografía, muy bien. No, es una alternativa. La respuesta es la opción D, de dedo. Ok, ¿para qué tomar la radiografía? Para ver neumoperitoneo. La tomografía es para definir la lesión. Ya hablamos de los criterios de Minnesota, los criterios de Hinchey, ¿no? Y bueno, analítica para ver hemograma, todo eso. A ver, con respecto a la enfermedad diverticular, el 80% de los pacientes con enfermedad diverticular son asintomáticos y pueden permanecer asintomáticos toda su vida. Hay muchos pacientes que hacen colonoscopías de rutina o por otras cosas y salen divertículos y nunca les han molestado, nunca les ha dolido, nunca les ha sangrado. ¿Ok? Pero solamente el 20% de ellos hacen sintomatología. De ese 20%, la gran mayoría hace diverticulitis y un porcentaje menor hace sangrado diverticular. Por eso la enfermedad diverticular se complica de dos formas, diverticulitis y hemorragia. ¿Ok? Cuando estamos diagnosticando una enfermedad no complicada, o sea, un paciente en estudio que está sin ninguna molestia, la colonoscopía es el examen ideal porque, como ustedes ven en la imagen, identifica claramente los sacos diverticulares. Igual también la radiografía de colon con enema que identifica claramente los divertículos que son los que estamos acá señalando, múltiples divertículos. Y cuando ya tenemos diverticulitis, que da un dolor similar al de la apendicitis, pero en el lado izquierdo, con toda la progresión similar, en este paciente, donde podemos encontrar una inflamación necrótica del colon, el diagnóstico es tomográfico. ¿Ok? Está contraindicado hacer colonoscopía y hacer radiografías contrastadas en un paciente con diverticulitis. Y para
Para definir lo que se utiliza es la clasificación de Hinchey, es lo que repasamos la semana anterior, donde existen 4 estadios, ¿no? Hinchey 1 vendría a ser una diverticulitis asociada a un absceso, pero que está pegadito al colon. Hinchey 2 vendría a ser la diverticulitis con un absceso, pero lejos del colon. El tipo 3, donde hay peritonitis, y el tipo 4, donde hay peritonitis estercorácea. Nada más. 27. Respecto a la enfermedad diverticular del intestino grueso, señala la respuesta incorrecta. Creo que no hay dudas, ¿no? La respuesta es la opción C, ¿no? Dice, la mayoría de los enfermos con diverticulosis son sintomáticos y precisan intervención, son asintomáticos. La opción A, B, D y E son verdaderas, por si acaso, ¿no? Muy bien. El paciente con diverticulitis, si es Hinchey 1 y Hinchey 2, el manejo es generalmente conservador. ¿Ok? Lo que se hace es antibióticos de amplio espectro que cubran gram negativos y anaerobios, que puede ser ciprometro, ceftriaxonametro, ciproclinda, ceftriaxonaclinda, ciproamica, perdón, amicaclinda, amicametro, etc. Hay muchas combinaciones. El tema es que se da manejo conservador y el absceso se drena en forma percutánea. Y el tipo 3 y el tipo 4, donde hay peritonitis, sea la peritonitis purulenta o estercolácea, los pacientes tienen que entrar a la laparotomía de emergencia y terminan siempre con una colostomía. Y hemos hablado de las indicaciones de colostomía versus anastomosis primaria. No vamos a hacer una peritonitis estercolácea una anastomosis primaria porque se va a abrir. Muy bien, vamos a la pregunta número 28, que es patología biliar. Chancay preguntaba, radiografía de tórax, ¿por qué? La radiografía de tórax es para definir neumoperitoneo, por si acaso. Esa era la pregunta 26. La radiografía de tórax siempre se pide en un paciente con diverticulitis porque puede haber neumoperitoneo. Es una indicación quirúrgica si es que hay neumoperitoneo. Muy bien, pregunta número 28. Patología biliar. Dice, el triángulo de Calot es referencia de arteria cística. El triángulo de Calot es borde inferior del hígado, un nodo cístico y hepático común, ¿no? En el medio está la arteria. (29) dice, señale lo falso con respecto a la enfermedad litiásica. ¿Cuál marcaría en esa pregunta? ¿La B? ¿La E? Bueno, la respuesta es la opción B. La E es verdadera. Hemos hablado de que los cálculos biliares son mixtos a predominio de colesterol. La gran mayoría de ellos. Vamos a revisar un poquito sobre la patología biliar. Dice, es la patología gastrointestinal que más frecuentemente requiere hospitalización. Es el 30% de los quirúrgicos.
se dice que el 20% de la población adulta es portadora de cálculos en la vesícula. Y es más frecuente en el sexo femenino, con una prevalencia de 80% en las mujeres de 40 años para arriba. Los cálculos se forman porque se produce un desbalance en la conformación de la bilis. Acuérdense que la bilis es una mezcla de agua, pigmentos biliares, colesterol y lecitina. Cuando los pigmentos biliares predominan, porque hay hemólisis, forman cálculos de pigmentos biliares. Si predomina el colesterol porque el paciente tiene un metabolismo alterado del colesterol, predominan los cálculos del colesterol. Pero casi siempre son mixtos y predomina el colesterol. Acá está. 75% de los casos son cálculos mixtos a predominio de colesterol. Y los pigmentarios son los que se clasifican con más frecuencia. Existen patologías, sí, que solamente dan cálculos puros de colesterol. Y los cálculos de colesterol puros son color así, blancos amarillentos. ¿Qué pacientes tienden a formar cálculo de colesterol? Son los pacientes que tienen obesidad, son los pacientes que tienen pérdida rápida de peso, por decir, pacientes que son sometidos a cirugías bariátricas, donde pierden 30, 40 kilos al mes. Esos pacientes forman cálculo de colesterol. O pacientes que están recibiendo algunos fármacos que alteran el metabolismo del colesterol también. En cambio, los cálculos pigmentarios, que son los negritos, son cálculos que generalmente están asociados a hemólisis. Entonces, el paciente que tiene crisis hemolíticas a repetición son pacientes que forman cálculos pigmentarios. Hablábamos que el 80% de la población, hablábamos que el 20% de la población tiene cálculos. O sea, de 100 personas, 20 tienen cálculos. De esas 20 personas que tienen cálculos, el 80% son asintomáticos. Y son asintomáticos probablemente por toda su vida. Solamente el 20% a la vez son sintomáticos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que si alguien se hace un chequeo, entre comillas, de una ecografía y le encuentran cálculos vesiculares y le preguntan si tienen síntomas, es probablemente que ellos le digan que no tienen ninguna molestia, que comen grasas sin ningún problema, que no tienen cólicos, que no tienen dispepsia, que no tienen ningún síntoma. En cambio, el 20% sí tienen síntomas. ¿Qué síntomas pueden existir? Cólicos biliares, dispepsia, flatulencias, indigestión, pesadez. Esa es la molestia de los cálculos biliares cuando son sintomáticos. Y esos pacientes que tienen cálculos sintomáticos son los que se complican. Los que tienen cólicos biliares, los que tienen colestitis aguda, los que tienen colangitis, etc. Pancreatitis. Muy bien. Pregunta número 30, ¿sí? El síndrome de Mirici, vamos a verlo adelante, es una complicación de la colecistitis aguda. O sea, en primer lugar, comenzamos con la colelitiasis. La colelitiasis, la gran mayoría son asintomáticos. El paciente en cualquier momento puede volverse sintomático. Y el sintomático ya comienza con complicaciones. Colecistitis aguda, piocolecisto, síndrome de Mirici, fístula colecisto entérica o bilia digestiva, como quieran decirlo, etc. 30. Dice, ¿cuándo se recomienda la colecistectomía profiláctica en colelitiasis asintomática? La regla es más o menos que el paciente asintomático no se debe operar.
Por eso que muchas veces ustedes tienen algún familiar que les dice, como estudiantes de medicina, en últimos años les preguntan, me han detectado cálculos en la vesícula, ¿qué hago? ¿Me opero o no me opero? La pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Tiene síntomas? No tengo síntomas, perfecto, es asintomático. Ese paciente queda en observación. Pero si tuviera sintomatología, ese sí se debe operar, porque el sintomático es el que se va a complicar. Entonces ya de por sí, los asintomáticos no se deben operar, pero como toda regla tiene excepción, la pregunta es al respecto. ¿Cuál es la excepción a la regla? ¿En qué caso debemos operar profilácticamente al paciente que tiene colelitiasis asintomática? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la opción A. A ver, se dice que el paciente con enfermedad de células falciformes, se dice que las crisis hemolíticas empeoran si es que desarrolla en algún momento sintomatología biliar. Por lo tanto, el paciente que tiene cálculos con esa enfermedad sanguínea tiene que operarse. Segundo lugar, el paciente con obesidad mórbida que es sometido a una cirugía bariátrica, donde va a bajar de peso y va a llenarse la vesícula al toque de cálculos, va a ser sintomático inmediatamente. Por lo tanto, hay que sacarle la vesícula. Y generalmente se hace durante la cirugía. Y tercero, la vesícula de porcelana, que es una calcificación vesicular, se considera una lesión premaligna o sea, obviamente puede desarrollar una neoplasia de vesícula biliar. Paciente diabético. El paciente diabético con cálculos en la vesícula asintomático tiene la misma probabilidad del no diabético de hacer complicaciones. Por lo tanto, no es una indicación absoluta. La respuesta es 1, 2 y 3. Chancay ha puesto una cara triste. Muy bien, esto es algo de lo que decía, el 80% de la población con colelitiasis es asintomática, solamente el 20% desarrolla síntomas en 25 años, imagínense la progresión. Predomina femenino, acuérdense de las 4F, ¿no? Fertility, fertilidad, 40 años, obesidad, ¿no? Y femenino. El riesgo de aparición de síntomas es 1 a 3% por año, o sea, es bajísimo, y la complicación es 0.1 por año. Ese es un estudio poblacional de largo tiempo que se observó que más o menos 20% en 20 años hacía recién síntomas. Muy bien. La ecografía es el método más útil y más usado para encontrar y evidenciar un cálculo en la vesícula. ¿Ok? La sensibilidad es bastante alta. Como ustedes verán, ahí está la flechita. El cálculo rápidamente es encontrado y como característica da una sombra posterior. Se llama sombra acústica posterior. Y esta sombra acústica posterior es la que define el cálculo. Algunas veces vemos pólipos, ¿no? Pero los pólipos vesiculares no dan sombra acústica posterior. Los asintomáticos no deben ser tratados por lo que les hemos explicado y deben ser operados solamente cuando los cálculos son muy grandes, cuando hay anomalías congénitas asociadas. Diabéticos no debe estar ahí, no debe estar ahí, no es indicación actual. Anemia con células falciformes sí se hace y calcificación vesicular. Muy bien. 31. La colecistitis aguda se produce corrientemente por, la respuesta de la opción A, obstrucción del cístico por un cálculo impactado en el bacinete.
Muy bien, la colecistitis aguda es la complicación más frecuente, ¿ya? Por tener cálculos en la vesícula, 90%. Dice que, y eso es un dato muy importante porque hay que explicar a los pacientes, ¿no? Para la justificación por qué deben operarse. El 30% de los pacientes sintomáticos hacen colecistitis aguda en 2 años. O sea, viene el paciente y dice, doctor, mire, me voy a encontrar cálculos en la vesícula, tengo un poco de molestias, pero nada más, me estoy cuidando. Y hay que decirle, señora o señor, tiene que operarse en menos de 1 año, finalmente digo, porque si no se puede complicar en una colecistitis aguda. Signos y síntomas. Dolor tipo cólico biliar que no cede. Hay febrícula, rebote localizado, masa o vesícula palpable, Murphy y puede haber una leve ictericia. Ojo, la colecistitis aguda puede dar una leve ictericia. La ictericia no siempre es por colitiasis. Ojo, lo que pasa es que este cálculo que está impactado acá, muchas veces, y la vesícula se inflama, existe por el edema de la vesícula biliar que está obviamente grande, comprime excesivamente un poco la vía biliar y eso aumenta la colestasis. Pero la colestasis nunca es mayor de 2. Ojo, cuando es mayor de 2 hay que pensar en coledocolitiasis. Ahora, ¿por qué se produce la colecistitis aguda? El 95% de los casos por obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Ok, hay un 5%, por lo tanto, que no se obstruye por un cálculo. Y ahí vendrían las colecistitis agudas alitiásicas. Y las alitiásicas tienen otra fisiopatología. Luego de la obstrucción del cálculo biliar impactado, hay edema de pared, obstrucción del flujo venoso y linfático, isquemia progresiva desde el fondo vesicular hacia adelante y la sintomatología es por los mediadores inflamatorios y por las bacterias que están proliferando. Este gráfico es nos da bastante ayuda en entender cómo la vesícula biliar, luego de la impactación del cálculo, comienza a aumentar de volumen porque hay secreción vesicular interna, proliferación bacteriana, y eso hace que la vesícula crezca ecográficamente. Por eso cuando pasamos visita vemos una ecografía o una vesícula de 120 por 80 centímetros. Es una vesícula grandota, ¿no? Es producto de eso. Y vemos que obviamente comienza a haber edema perivesicular, como lo ven ahí, ¿no? Y obviamente dolor, ¿no? El germen más comúnmente aislado en una colecistitis aguda es E. coli, ¿ok? Vemos de que para el diagnóstico la historia clínica nos da ayuda porque nos permite saber que el paciente tenía un cólico con dolor tipo cólico en el cuadrante superior derecho asociado a ingesta de grasas, puede haber, encontramos signo de Murphy, puede haber leucocitosis y la ecografía, ojo, y ahí está bien anotado ahí, la ecografía nos da signos indirectos de colecistitis aguda. ¿Por qué indirectos? Porque en primer lugar nos visualiza la vesícula biliar grande. En segundo lugar, podemos ver el cálculo enclavado. En tercer lugar, podemos ver edema de pared. Cuarto lugar, líquido perivesicular. Pero son datos indirectos. ¿Por qué? Muchas veces hemos tenido pacientes con ecografías con vesícula grande, con edema perivesicular, y hemos entrado y la vesícula estaba normal. ¿Por qué? Porque no solamente la colecistitis aguda puede producir esos signos. El ayuno prolongado, un paciente que está 2-3 días sin comer, como los pacientes de emergencia que los tenemos, la vesícula en ayunas crece, se llena de bilis solamente porque está en ayunas y nos da una falsa impresión diagnóstica de colecistitis aguda. Ahora, hay pacientes que tienen ascitis,
¿no? Y encuentra el líquido perivesicular, también nos da otro. Entonces, por eso que nosotros decimos signos indirectos. El gol estándar para el diagnóstico de colecitis aguda es la que está ahí. Es una gammagrafía, ¿ya? Que se llama cintigrafía hepatobiliar, también llamada HIDA, que nos da, es el gol estándar para la colecitis aguda. Ese examen es bastante complejo, salud, porque implica darle al paciente una solución grasa marcada con tecnesio 99 que el paciente va a ingerir. Esa papilla grasosa va a ser absorbida, el colesterol va a ser llevado, el colesterol marcado va a ser llevado al hígado, el hígado va a procesar bilis y esa bilis marcada con tecnesio 99 va a irse al sistema biliar. Entonces, no, más adelante. Uno más. ¿Chancay me escucha? Uno menos. Ahí nomás.
A ver, hemos retomado la conexión. Otra complicación de la colecitis aguda, para terminar esa parte, es piocolecisto o empedema vesicular. Otra complicación es colecitis enfisematosa, o sea, es cuando se llena de gas la vesícula biliar por gérmenes productores obviamente de gas, frecuente en diabéticos. Y síndrome de Mirici, también es complicación de la colecitis aguda. Esta es una pieza operatoria de una colecitis aguda donde vemos la necrosis de la mucosa, ¿no? Muy bien. Escuchen, este examen de acá es el IDA, pero ese es el examen negativo. O sea, este es el paciente que no tiene obstrucción biliar, que capta el colesterol marcado en bilis y lo lleva y lo almacena en la vesícula. Entonces, así sale el examen, se ve la vesícula biliar llena de contraste y se ven los cálculos flotando dentro de eso. ¿Ok? En el paciente que tiene el examen positivo, no se ve nada. ¿Se entiende? O sea, no capta nada. Por eso que he puesto la negativa para que entiendan, ¿no? Ok, este es el cuadro que quería mostrarles. Esta es la diferencia entre un cólico biliar y una colecitis aguda. En primer lugar es el tiempo de evolución. ¿Ya? Pero no siempre es así, ojo, ¿ah? Si ese caso vendría que tenía 2 horas de evolución, pero tiene leucocitosis y tiene fiebre, obviamente es una colecitis aguda, independientemente del tiempo de evolución, que ya se instaló como tal. Pero si tenemos un paciente que tiene un cólico que dura menos de 6 horas y que desaparece espontáneamente o con medicación, es un cólico biliar. Pero si hay fiebre, si hay leucocitosis, si hay Murphy, es una colecitis aguda. En el cólico biliar, la analítica sanguínea es totalmente normal, no es alterada. Y la imagen ecográfica muestra solamente colelitiasis. Muy bien. La pregunta número 34 es la misma secuencia. ¿Qué sospecha diagnóstica tiene usted? Cólico biliar, muy bien. La opción A, cólico biliar. ¿Perdón? Ah, la respuesta es colelitiasis simplemente. O sea, le hacen una ecografía y encuentran cálculos en la vesícula, pero no encuentran distensión vesicular, no encuentran cálculo impactado, no encuentran edema, no encuentran líquido libre. A ver, chequé pregunta sobre la respuesta de la pregunta número 32 y 33. La 32 es la respuesta C, es una gammagrafía con tecnesio 99. Es el gol estándar para la colecitis aguda, no se utilizan usualmente, pero esa es la respuesta. La opción de la pregunta 33 es la opción D de dedo, colelitiasis simplemente. Estamos hablando de un cólico biliar. Muy bien. Vamos a la pregunta 35. Dice, el tratamiento de la paciente referida será D. Muy bien. El cólico biliar se le da analgésicos, antiespasmódicos, se le indica al paciente una dieta hipograsa y se le manda al consultorio externo para que sea programada una cirugía electiva. Eso es lo que se hace. Muy bien, 35. Perdón, 36, ¿no? Disculpe. Dice, si la paciente anterior fuera sometida a una colecistectomía por cólicos repetidos, digestiones pesadas y sensación de distensión abdominal postprandial, ¿cuál sería el probable diagnóstico anatomopatológico? D, muy bien. Por eso es que yo insisto que en las historias clínicas ustedes pongan colelitiasis sintomática, si es cólico biliar,
o que pongan colecistitis aguda si es un episodio agudo. No se pone colecistitis crónica calculosa porque la colecistitis crónica calculosa es un diagnóstico anatomopatológico que ya se define con la patología. ¿Ok? El diagnóstico correcto es colelitiasis sintomática. El paciente que ustedes le hacen la historia clínica, el que viene por consultorio externo de cirugía para operarse al día siguiente, debería decir colelitiasis sintomática. Se acabó. Muy bien. Esta es una pieza operatoria de un paciente que tiene una colecistitis crónica calculosa. Miren los cambios crónicos que existen en la pared. La pared no se ve roja, eritematosa, como una colecistitis aguda, se ve blanca, gruesa. ¿Y cómo sabe un patólogo si es aguda o es crónica? Es por el infiltrado que existe. El infiltrado inflamatorio agudo, hay leucocitos, células inflamatorias de fase aguda. En cambio, en la fase crónica hay histocitos, hay otro tipo de infiltración. Entonces, esa es la forma de que determine. ...37 dice... Mujer de 70 años con antecedentes de cólicos biliares. Acude a la emergencia por dolor en hipocondrio derecho, fiebre en picos. Y en el hemograma hay 17.000 leucocitos con desviación izquierda. 6.7 bilirrubinas. Fosfatasa alcalina elevada. Probablemente la enferma padece de... Muy bien. Probablemente la paciente está con una colangitis, ¿no? Por colitiasis. La opción A. Muy bien. A ver, ¿qué es colangitis? Colangitis es una sepsis, punto de partida biliar. Esa es la definición. Para que exista el término sepsis, tiene que haber una infección, o sea, una proliferación bacteriana biliar, y tiene que haber un componente inflamatorio sistémico, como leucocitosis, fiebre, leucopenia, taquicardia, etc. Muy bien. La colangitis es de diagnóstico clínico, dada por la triada de Charcot. La triada de Charcot es ictericia, dolor y fiebre. Muy bien. Pero la triada de Charcot, ojo, solamente se presenta, creo que está por acá. No, no está. Aunque parezca increíble, solamente se presenta en el 40 a 50% de los pacientes. O sea, hay pacientes con colangitis que no tienen triada de Charcot completa. Ojo. Pero lo que sí debe existir siempre es ictericia. O sea, no puede haber colangitis sin ictericia. Puede haber colangitis sin fiebre, puede haber colangitis sin dolor, como los ancianos, pero siempre tiene que haber ictericia, ¿no? Porque la otra vez me presentaron un paciente, me decían, el paciente tiene colangitis, y no tenía ictericia. Entonces yo puse en duda el diagnóstico, y no era colangitis, tenía otra cosa. Entonces tiene que haber ictericia. Puede o no haber dolor, puede no haber fiebre, pero tiene que haber ictericia. Muy bien. La pentada de Reynolds, para acordarnos, la pentada de Reynolds vendría a ser la triada de Charcot asociada a shock y algún deterioro mental. Para que exista colangitis tiene que haber siempre dos cosas, ¿ya? Siempre. En primer lugar, presencia de bacterias en la bilis, o sea, una bacterobilia o bactebilia, como quieran decirlo, y tiene que haber obstrucción biliar. La obstrucción biliar, vamos a ver las causas. Primero, la bacterobilia. La bacterobilia, acuérdense que en condiciones normales la bilis es estéril, tanto de la vesícula biliar como del colédoco. La bilis es estéril. Basta que exista un cálculo en la vesícula, ya de por sí incrementa el cultivo a 30-50%
de positividad. Un cálculo en el colédoco hasta un 90% de cultivos. ¿Ya? Y en neoplasias es bajo, 25 a 50%. O sea, hay más opción de hacer colangitis en coledocolitiasis que en una neoplasia. Por eso que las neoplasias de cabeza de páncreas, que usted ven al paciente ictérico, ¿no? No les duele, no tienen fiebre y no tienen colangitis. En cambio, el que tiene cálculo en la vesícula, ese sí tiene colangitis. Esa es una diapositiva donde muestra los gérmenes que se pueden aislar en un cultivo de bilis en una colangitis, y el germen más frecuentemente aislado es E. coli. Ojo que también se encuentran algunas bacterias anaeróbicas, por eso que siempre utilizamos ciprometro, ¿no? No utilizamos solamente cipro. Ahora, ¿de dónde provienen esas bacterias? Las bacterias generalmente provienen por infección ascendente, o sea, gérmenes que vienen desde el duodeno y que ascienden por el esfínter de Oddi. También puede haber diseminación linfática o sanguínea o por extensión de otros órganos. Normalmente la presión biliar es de 7 a 14 centímetros de agua. Y cuando hay obstrucción biliar, donde aumenta la presión hidrostática del colédoco, se ha demostrado que a partir de 25 centímetros de agua pasan libremente todas las bacterias que están ahí acumuladas al torrente sanguíneo por los sinusoides hepáticos. Por eso que el paciente tiene que drenarse a la brevedad. Muy bien. Ahora, con respecto a la obstrucción biliar, que es la causa, una causa era bacterobilia y la otra causa asociada es obstrucción. La obstrucción biliar puede ser por cálculos en el colédoco, puede ser por tumores o puede ser por estenosis benignas. La gran mayoría de veces, 80%, son por cálculos en la vía biliar. Ahí tenemos una imagen de una CEPRE, donde se visualiza un cálculo dentro del colédoco distal. Y los tumores, sobre todo los tumores periampulares, también son causa no muy común de colangitis. Estos son los signos clínicos de colangitis, básicamente de triada de Charcot, fiebre, ictericia y dolor. Aumentan los leucocitos, aumentan las bilirrubinas, aumentan la fosfatasa alcalina, aumentan la gamma glutamil transpeptidasa, aumenta un poco las transaminasas. El diagnóstico de colangitis es clínico, pero se corrobora asociado a ver la imagen de la vía biliar mediante una ecografía para ver el calibre de esta, si está obstruida o no. También puede ser por una tomografía o por una colangioresonancia. Muy bien. Vamos al problema número 38. Dice, el paciente que tiene colangitis, dice, la actitud de urgencia sería, o debe ser, antibióticos. Muy bien. Primero, arrancamos con antibióticos. Muy bien. No, me he olvidado de colocarlo acá la diapositiva, pero la colangitis actualmente se clasifica en 3 grados. Leve, moderado y severo. ¿Ya? La clasificación es en base a la respuesta al tratamiento antibiótico. Se dice que la colangitis leve es aquella que responde totalmente, en la que se revierte todos los signos de infección y de sepsis. La moderada es en aquel caso en el que el paciente remite parcialmente o permanece igual o estable. Y la severa es la que no remite y el paciente empeora. ¿Ok? Se dice que el paciente con colangitis leve y moderada, el manejo es médico, con tratamiento antibiótico y una CEPRE electiva para descomprimir la vía biliar. Pero si es severa, la indicación es quirúrgica, es una laparotomía y una exploración de la vía biliar de emergencia. Ese es el tratamiento actual. ¿Ya? La efectividad del tratamiento se ve máximo en las 24 o 48 horas para Chancay.
El tratamiento para descomprimir la vía biliar puede ser endoscópico, quirúrgico, laparoscópico, percutáneo. Con respecto a esta parte se dice lo siguiente: si el paciente está estable y la colangitis es leve y moderada, el manejo es endoscópico electivo. Si el paciente tiene enfermedad severa, requiere cirugía inmediata. Pero si el paciente está en muy mal estado, llámese paciente en mal estado, paciente que está en shock, paciente que tiene triada de la muerte, hipotermia, coagulopatía o acidosis. Ese paciente que, si entramos a sala de operaciones, va a fallecer en la mesa quirúrgica, en ese paciente hacemos un procedimiento alternativo que se llama colecistostomía percutánea. ¿En qué consiste ese procedimiento? Se punza vía ecográfica la vesícula biliar, se pone un pigtail, se descomprime retrógradamente la vía biliar a través de la vesícula, se compensa al paciente y en mejor situación clínica, que puede ser a las 24 o 48 horas, recién entrar en forma quirúrgica abierta para sacar la vesícula biliar y explorar de forma abierta, valga la redundancia, la vía biliar. Ese es el manejo actual de la colangitis. ...39 dice, el tratamiento diferido será. Muy bien, ya hemos hablado, CEPRE más esfinterotomía endoscópica. Vamos a la pregunta 40. Terminamos primero con este cuadro. Este es un cuadro bastante práctico que más o menos reúne todas las enfermedades de la vesícula biliar, del páncreas, que producen dolor. ¿Ok? El dolor del cólico biliar obviamente es un dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, que dura poco tiempo. En la colicitis aguda es el mismo cólico, pero que perdura y persiste y no pasa. En la colangitis ese dolor no es cólico, por eso hay que preguntar bien al paciente. Es un dolor sordo, permanente, también localizado en el hipocondrio derecho. Y en la pancreatitis aguda el dolor es intenso, urente y epigástrico, irradiado hacia la región lumbar en banda. Esas son las características semiológicas del dolor. Fiebre puede presentarse en colecitis aguda, en colangitis, en pancreatitis puede haber o no, y nunca la fiebre se presenta en el cólico biliar. Si hay un cólico biliar con fiebre es colecitis aguda. La fiebre en la pancreatitis aguda es por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no es por sepsis, ojo. Murphy es de colecitis aguda, aunque también se puede encontrar un poco en colangitis. Leucocitosis puede haber en todos excepto cólico biliar, y las pruebas de función hepática en el cólico biliar no se alteran. En la colecitis aguda levemente aumentada, en la colangitis está bien elevadas, y en la pancreatitis aguda biliar, obviamente como hay colestasis, como es la fisiopatología de la pancreatitis, también están elevadas. Muy bien, vamos a la última pregunta, la pregunta número 40. Dice sobre los abscesos piógenos hepáticos. A ver, vamos a desarrollarlo y luego vamos a ver la respuesta, ¿ya? A ver. En el absceso hepático hay que separar el absceso hepático piógeno del absceso hepático amebiano. El manejo es totalmente distinto. Ojo. El absceso hepático piógeno es bastante infrecuente, realmente no es muy común verlo. Es generalmente patología del adulto mayor, tanto en hombres como mujeres.
tiene una predilección por el lóbulo derecho, ya vamos a ver por qué. Básicamente es por la irrigación, por el drenaje portal. Y tiene una mortalidad de 6.5. Muy bien. El absceso hepático piógeno, como ven en el esquema que está en la diapositiva, dice que pueden tener varias zonas o focos de infección, ¿ya? El más frecuente es el foco biliar ascendente. O sea, una colangitis, ¿ok? Una colangitis es el foco más común que origina un absceso biliar, un absceso hepático, perdón. Entonces, un paciente cuando tiene una colangitis maltratada, que ha recibido un tratamiento incompleto, un paciente que no ha recibido la dosis adecuada o la cantidad de días adecuados de colangitis, termina siendo un absceso hepático. Otra causa es por contigüidad. La colecistitis aguda, cuando se necrosa y se perfora, también en el lecho hepático se puede formar un absceso hepático. ¿Ok? Otra causa de absceso hepático es la piliflebitis portal, o sea, en los émbolos sépticos que viajan por vía portal hacia el hígado, por eso es que la causa más frecuente es en el hígado derecho, ¿ok? Y eso se debe generalmente a infecciones maltratadas también. La primera causa de piliflebitis portal es apendicitis, abscesos, las zonas apendiculares. La segunda causa son diverticulitis. Otra causa es una enfermedad pélvica inflamatoria, también maltratada, entre otras. El trauma también puede producir absceso, por decir una punción percutánea, por decir una biopsia hepática, puede terminar en un absceso hepático. También hay bacteremias, ¿no? Pacientes que tienen neumonías, que están en tratamiento, hacen bacteremias y el foco séptico se va y se localiza en el hígado, produciendo un absceso hepático. Y también otra causa importante, que es más o menos 40%, son abscesos criptogénicos, donde no se llega a encontrar una causa definida de infección. Acá está, esto es de un trabajo donde se encontró, fue uno de los primeros trabajos que más o menos se estudia este tipo de patología, donde se encuentra que las infecciones provenientes del tracto biliar es la que más porcentaje tiene, 32%. Luego viene el drenaje venoso, que es portal, que es la piliflebitis, criptogénico en tercer lugar, etc. Muy bien. ¿Qué gérmenes están ahí metidos? La mayoría de veces son polimicrobianos. Están metidos gram negativos y gram positivos y anaerobios. En realidad, el tratamiento del absceso hepático debe iniciarse en forma con un tratamiento empírico, cubriendo todas las posibilidades, y luego cuando ya se tenga el resultado del cultivo, que es más o menos a los 3-4 días, en lo mejor de los casos, ya podemos cambiar por el fármaco que da mayor sensibilidad al cultivo. Los gérmenes más frecuentes son estafilococos, estreptococos, E. coli, Klebsiella, Bacteroides, Clostridium. ¿No? Obviamente vemos en pacientes diabéticos, pacientes con VIH, o sea, inmunosuprimidos, podemos encontrar hasta por hongos. ¿Cuál es el cuadro clínico del absceso hepático? Generalmente produce dolor en hipocondrio derecho, fiebre, sudoración nocturna, anorexia, pérdida de peso, hepatomegalia y algunas veces ictericia. En el laboratorio vamos a encontrar leucocitosis, un poco de anemia por una enfermedad crónica, aumento de la proteína C reactiva, fosfatasa alcalina elevada, prolongación del TP, bilirrubinas aumentadas levemente, transaminasas elevadas y vemos algunos hemocultivos positivos.
Comenzamos el plan diagnóstico del absceso hepático haciendo una radiografía de tórax, donde vamos a encontrar la elevación del hemidiafragma derecho. Podemos encontrar derrame pleural derecho también. En la ecografía, que es el método de elección para definir absceso, ¿ya? Una gran sensibilidad, 95%. La lesión que vamos a observar es una lesión hipoecogénica con bordes irregulares, presencia de burbujas o aire dentro de la cavidad, y mediante la ecografía, si es que es posible, pues se puede manejar mediante punción y aspiración. La tomografía es el método preferido en el postoperatorio para ver la evolución del paciente. Tiene una gran sensibilidad también, permite también guiar la aspiración y también nos permite definir el foco probable de infección, puede ser una colecitis aguda, una razón apendicular, un PID, etc. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, existen varios tratamientos. Tratamiento médico solamente con antibióticos, médico, antibiótico con punción percutánea y antibióticos con cirugía. Depende del paciente, depende del estado del paciente, depende de la morfología del absceso, la localización de esto. El antibiótico de elección son antibióticos que tengan una buena biodisponibilidad en el tejido hepático, en el sistema biliar, ¿no? Con cobertura gram negativos, gram positivos y anaerobios. Puede ser ciprometro, puede ser ciproamica o ampisulbactam, o sea, sultamicilina con metronidazol. ¿Cuánto tiempo se debe dar tratamiento? Se puede dar tratamiento hasta por 6 semanas. Puede ser vía endovenosa, 2, 3 semanas, y el resto vía oral. ¿Ok? Ahora, no está acá, pero ¿cuándo se decide tratamiento médico? Nada más, cuando encontramos múltiples abscesos muy pequeñitos. En esos casos solamente es manejo médico. Cuando el absceso son más grandes, cuando el absceso es grande, de 3 centímetros, periférico, uniloculado, el manejo de elección, aparte del antibiótico, es drenaje percutáneo. Con sus complicaciones, como vemos ahí, obstrucción, hemorragia, sepsis, etc. 90%, 90% de éxito para el manejo percutáneo. Esta es una radiografía que le tomamos al doctor, una foto que le tomamos al doctor Moya, de una punción percutánea, guía ecográfica, donde le pone un catéter dentro del absceso y miren lo que sale. Y solamente el tratamiento quirúrgico, ojo esto, porque muchas veces hacen interconsultas de medicina sin mucho sentido. El tratamiento del absceso hepático es conservador. Es antibiótico y la opción de drenaje percutáneo. El tratamiento quirúrgico solamente es cuando hay falla en el tratamiento percutáneo, o cuando hay falla en el antibiótico, en la respuesta, o cuando hay peritonitis, cuando hay una patología asociada, o sea, encontramos una diverticulitis asociada al absceso, o una colecitis aguda asociada al absceso, hay que operar. O cuando el absceso tiene tabicaciones y que no permite el drenaje percutáneo, o cuando es un absceso que tiene gran cantidad de detritus que por el lumen del catéter no puede salir eso, o cuando son abscesos múltiples y muy grandes, o cuando el absceso está en el lóbulo izquierdo que no permite la punción percutánea. Ahí se ha indicado el tratamiento quirúrgico. Esta es una diapositiva para comparar a un absceso amebiano y un absceso piógeno. Miren más o menos las características. El amebiano es pasta de anchoas, asociado a diarreas, hay amebas. En cambio en el piógeno hay leucocitosis, hay fiebre,
hay cultivos positivos, etc. Factores de mal pronóstico para absceso hepático, pacientes mayores de 60 años, con problemas renales, retención nitrogenada, bilirrubinas aumentadas, albúminas bajas y alguna comorbilidad. Muy bien. Entonces, la respuesta para la pregunta número 40, los accesos piógenos hepáticos, la respuesta es la opción C, generalmente asociados a una fuente primaria de infección. Muy bien. Muchas gracias.